Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas y es válida para todos los valores del ángulo en los que están definidos. Los astrónomos árabes trabajaron con la función seno y las otras 5 funciones. Con base a esto, descubrieron y demostraron teoremas fundamentales con base a la trigonometría. A mediados del siglo XVII, Newton encontró la serie para la función seno de x y tangente de x, con la invención del cálculo de las funciones trigonométricas. Además, en el siglo XVIII, el matemático Leonhard Euler demostró que las propiedades de la trigonometría eran producto de la aritmética y además definió las funciones trigonométricas, utilizando expresiones con exponenciales números complejos. Sabemos que seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de alfa, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante de alfa, hipotenusa sobre cateto opuesto. Bueno, supongamos que tenemos un triángulo ABC, cuyos lados serían A, B y su hipotenusa sería la C. Tomemos como ángulo de referencia este que es el ángulo alfa y este que pues mide 90 grados ya que es un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras nos plantea que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Bueno, entonces realizaremos lo siguiente. Cogemos la expresión del teorema de Pitágoras y dividimos cada término por hipotenusa a la 2. Entonces, como ambos términos están elevados al cuadrado, lo cogemos y lo encerramos en un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. El mismo procedimiento se hace con este. Aquí, este se convierte en 1 ya que estos dos términos se cancelan. Se cancelan y se convierten en un 1. Entonces, ¿por qué A dividido C al cuadrado se convierte en seno a la 2 de alfa? ¿Y por qué B sobre C al cuadrado se convierte en coseno a la 2 de alfa? Pues lo siguiente, tenemos el ángulo alfa. Entonces sabemos que seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es A y la hipotenusa es C, o sea, esto que está aquí. Entonces por eso es seno a la 2 de alfa, a la 2 porque aquí este término está elevado a la 2. Lo mismo pasa con este término, ya que B sobre C es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. A esto es denominada una identidad fundamental. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el teorema de Pitágoras. Aquí el orden se ha alterado ya que antes la igualación estaba aquí. Ahora la pondremos aquí. Cogeremos cada elemento y lo dividiremos por A al cuadrado. Entonces, sabemos que cosecante al cuadrado es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Le damos la igualación. A a la 2 con A a la 2 se cancela, entonces queda como un 1. Le damos la sumatoria y sabemos que cotangente al cuadrado es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bueno, aquí tenemos el teorema de Pitágoras también con el orden alterado ya que la igualación está aquí. Dividimos cada elemento por B a la 2. Entonces, sabemos que secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Lo elevamos a la 2 ya que cada uno de los términos está elevado al cuadrado. Dejamos la igualación. Bueno, sabemos que A al cuadrado dividido B al cuadrado es igual a tangente a la 2. Porque tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esto se cancela. Entonces ponemos en una acá. Bueno, en una circunferencia tenemos un triángulo rectángulo con lados X, Y y 1 y un ángulo θ. Bueno, entonces sabemos que seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, el cateto opuesto sería Y sobre
la hipotenusa que sería 1. Entonces, seno es igual a y. Coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es x, la hipotenusa sería 1. Entonces, coseno de teta es igual a x. Entonces, aquí planteamos que tangente, como tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sería y sobre x. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces aquí ya está planteado todo. Aquí en las identidades de cociente se plantea que tangente de teta es igual a seno sobre coseno. Cotangente de teta es coseno sobre seno. Entonces, el resto quedaría secante, cosecante, coseno y seno. Entonces, sería, como secante de teta es 1 sobre coseno, entonces coseno es lo contrario. Entonces se coge el 1 y el denominador sería secante. Aquí, cosecante de teta es 1 sobre seno. Y entonces seno sería 1 sobre cosecante.